cómo cambian nuestro cerebro los alucinógenos. Vamos a ver. Yo tengo altas sospechas, como les decía, que el doctor de la Rosa se da los toques. Alta sospecha. Y quién sabe, haya experimentado con otras cositas. Bien raros los temas que le interesan. Pero bueno, veamos. Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha usado sustancias alucinógenas como la ayahuasca o los hongos para alterar su estado de conciencia. En este video vamos a ver cómo funcionan, con qué fin se usan y obviamente quién no debería usarlas. E independientemente de si vos y yo pensamos que es correcto o incorrecto su uso, la realidad es que solo el año pasado en Estados Unidos 8 millones de personas consumieron psilocibina, la sustancia activa de los hongos alucinógenos, y la mitad de ella lo hizo usando microdosis de las cuales obviamente vamos a hablar. Y también vamos a hablar de la ayahuasca y algunas prácticas que teóricamente se usan para aumentar el DMT de manera natural. Empecemos por lo básico. La enorme mayoría de las sustancias alucinógenas utilizadas de manera tradicional cumplen su efecto gracias a moléculas de la familia de las triptaminas. En este caso vamos a hablar del DMT o dimetiltriptamina. Esta molécula existe en plantas y existe. Ok, ahorita va a hablar de eso o solo del DMT va a hablar. Supongo que la ayahuasca, el ingrediente psicoactivo es el DMT. Entonces, bueno, vamos a ver, tal vez habla de los hongos más adelante, pero vamos a ver qué En dice. animales o incluso existen humanos, pero en cantidades obviamente diferentes. Nosotros tenemos DMT y producimos DMT en nuestro cuerpo. Algunos dicen que en la glándula pineal, realmente no lo sabemos, pero obviamente no tenemos Ok, la misma cantidad de DMT que las plantas utilizadas para hacer bebidas como la ayahuasca. El DMT, como muchas triptaminas, se forma a partir de un aminoácido que seguramente conoces, que es el triptofano, que es la misma sustancia que nosotros utilizamos para formar serotonina en nuestro cuerpo. De hecho, todos los alucinógenos que yo estudié para este video causan su efecto gracias a los receptores de la serotonina que tenemos en nuestro cerebro. Y pensá que la serotonina normalmente en nuestro cerebro está relacionada con el sueño y con la melatonina, por eso muchas prácticas en Oriente relacionadas con el DMT se realizan en la oscuridad. Pero ¿cómo funciona? El DMT tiene un perfil diferente al de muchas otras. vaya, me gustó cómo ató esos cabos, diría yo. No sé si lo habrá leído en algún lugar o él ató esos cabos. Está bien, me gusta. Que porque muchas veces la ceremonia de ayahuasca se realiza en la noche, muchas veces. Quizás la mayoría, diría yo, no sé. Sustancias psicodélicas. En dosis habituales, el DMT produce una experiencia con mucha imaginación visual, donde los consumidores de ayahuasca suelen relatar encontrarse con entidades o en dimensiones diferentes, o incluso muchas veces con lo que relatan como experiencias cercanas a la muerte. Pero si bien tu cuerpo se saca de encima bastante rápido al DMT, esto no sucede cuando se consume ayahuasca. La ayahuasca es un brebaje que se prepara tradicionalmente con dos plantas: Psychotria viridis, que es rica en DMT, y Banesteropsis capi, que contiene algo llamado IMAO o inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando vos los consumís, facilitan que vos no destruyas al DMT y el efecto dure más tiempo. Pero lo más importante es obviamente que entiendas qué hace el DMT y muchos alucinógenos en tu cuerpo y qué hacen en tu cerebro. Y para eso tenemos que separarlo. Tal vez, solo para decir algo curioso, no se sabe cómo los indígenas del Amazonas lograron mezclar estas dos plantas, básicamente, las raíces de un árbol con la otra. No sé exactamente las dos que ocupan, yo no soy un experto en ayahuasca, pero lo que sí es que no se sabe cómo lograron mezclar esas dos plantas para que produjeran los efectos, ¿me entendés? Eso no lo sabemos. Que experimentamos si usamos estas sustancias de lo que real y efectivamente genera en nuestro cuerpo. Y a nivel cerebral o mental, agrupamos los síntomas en diferentes categorías que se evalúan siempre que generamos algo llamado estados alterados de conciencia, donde evaluamos 5 cosas. En primer lugar, la reducción de la vigilancia. Esto quiere decir reducir nuestro nivel de alerta, reducir la actividad de nuestro sistema simpático, y justamente está ligado a este efecto de la serotonina que te mencioné antes. Básicamente estás más sedado usando estos alucinógenos que antes de usarlo. Y esta reducción del estado de vigilancia es una de las razones por las cuales es tan importante hacer este tipo de prácticas con alguien. En segundo lugar, buscamos alteraciones sensoriales. Pensá en las alteraciones o alucinaciones auditivas y las visuales. Y esto es muy interesante porque a nivel auditivo muchas veces se percibe como un aumento de las capacidades auditivas, como que podés escuchar cosas que antes no escuchabas, o simplemente se experimentan como alucinaciones auditivas, donde la alucinación significa escuchar un sonido o un ruido que no está ahí, o deformar y modificar los ruidos que ya existen. Esto no sucede por un ruido real que llega a nuestros oídos, sino por la actividad eléctrica de nuestro cerebro. Y lo más interesante es que como estos efectos, estas alucinaciones se producen en tu cerebro, no tienen que ver con tu capacidad auditiva o con tu visión, podés incluso tener estas alucinaciones con los ojos cerrados o no escuchando ningún sonido real. Eso es correcto, sin embargo, cuando escuchas música, bueno, vamos a decir, vamos, tal vez es así siempre. O sea, si fuera solo adentro de nuestro cerebro, ¿por qué la música se escucha tan increíble? ¿Por qué se escucha tan increíble si es adentro? O sea, pero bueno, tal vez es porque adentro viene de afuera de una manera y vos la escuchás increíble por dentro, ¿no? Tal vez esa sería
la respuesta quizás. Porque simplemente tienen que ver con actividad que sucede en tu cerebro. El tercer grupo de síntomas que asociamos con el uso de alucinógenos es un conjunto de sensaciones que agrupamos dentro de lo que llamamos como disolución del ego. Estas son todas las experiencias que los humanos experimentan, en este caso usando alucinógenos, relacionadas con la reducción de la importancia de la propia identidad y la comunión o unión con algo más. Puede ser la naturaleza, puede ser el resto de los seres humanos, puede ser un dios si crees en uno, el universo, etc. Estos son síntomas que seguro asocias con el uso de este tipo de sustancias. Y como vamos a ver más adelante, tienen mucho que ver con qué partes del cerebro se ven estimuladas y qué partes se ven inhibidas cuando se usan psilocibina, LSD o DMT. El cuarto grupo... Yo digo que este doctor explica tan bien, aparte de que él tiene un talento, digamos, para explicar bien las cosas, yo digo que este doctor ha experimentado con estas cosas. Por eso es que asegura, vos asociás con, ¿viste cómo nos dijo eso? Mira cómo dijo esto, cómo terminó el tercer, el universo, etc. Estos son síntomas que seguro asocias con el uso de... ¿ves? ¿Ves con qué seguridad me habla? ¿Ves con qué seguridad lo dice? Estos son síntomas que seguro asocias. Este señor se los ha comido. Pero va, pues, vamos a seguir. Esta es solo mi teoría, pues. Es que esta expresión, esta manera de hablar solo de alguien que ya... Es raro hablar un doctor así que te hable de la muerte del ego y que esté hablando con alguien. Bueno, no sé, pues. Soy altamente sospechoso de que este señor ha andado fumándose los porros y experimentando. Yo no te digo que ha sido un usuario así regular, digamos, que con frecuencia lo ha hecho. No, que ha experimentado. Ha probado cosas el doctor. este tipo de sustancias. Ketamina también, doctor. No diga que no. Y como vamos a ver más adelante, tiene mucho que ver con qué partes del cerebro se ven estimuladas y qué partes se ven inhibidas cuando se usan psilocibina, LSD o DMT. El cuarto grupo de síntomas tiene mucho que ver con los efectos que te van a dar a largo plazo beneficiosos estas sustancias, que llamamos normalmente reestructuralización. Incluso si vos nunca estuviste cerca de ningún alucinógeno, seguramente sabes o recordás o asociás a los alucinógenos las alucinaciones visuales como síntomas, ver cosas que no están ahí. Y la gente al utilizar alucinógenos refiere desde viajes flotando por el universo hasta encuentros con entidades o personas que ya no existen. Por eso en quechua ayahuasca significa soga de los espíritus, con el hecho de que generar nuevas conexiones neuronales y brindar un nuevo significado a lo que vos ya estás viendo puede generar un efecto terapéutico en vos a largo plazo. Y el quinto grupo de síntomas es algo que llamamos inmensidad oceánica. La inmensidad oceánica es un concepto nuevo seguramente para vos y algo de lo que pocos deben haber escuchado antes, pero básicamente tiene que ver con la sensación o la percepción de vos mismo sin fronteras, de extenderte como un océano, de ahí su nombre. En el sentido más básico tiene que ver con la disolución de las limitaciones. Pero obviamente lo que vos experimentás a nivel mental no tiene necesariamente que ver con los efectos físicos que el DMT y otros alucinógenos pueden tener en tu cuerpo, que pueden ser taquicardias, mareos, dilatación de las pupilas, agitación, paranoia, de la cual vamos a hablar después y vamos a ver cómo evitarla, movimientos oculares, diarrea y obviamente uno de los más típicos, los vómitos. Y se cree que muchos de los síntomas mentales... Diarrea, vómitos sí con el ayahuasca, porque si fumas DMT no te va a dar ni vómitos ni diarrea, ni vómitos ni diarrea, pero tomando la bebida, el bebraje, digámosle el nombre así, el bebraje, ayahuasca, sí te van a dar vómitos. A casi todos le dan. Hay gente que dice que a ellos no le dio, pero a casi todos le dan. Están ligados a un cambio de flujo sanguíneo en las regiones frontales y paralímbicas del cerebro, con lo cual hay una explicación fisiológica de por qué tenemos las experiencias que tenemos cuando usamos este tipo de sustancias. Pero la diferencia que hace a la DMT más estudiada que otras sustancias es que cuando se inyecta o se inhala, dura muy poco tiempo y no genera acostumbramiento. Y en esas formas de consumo el DMT tiene un efecto muy corto, unos solamente 20 minutos. Y esto no es importante para vos como experiencia, pero es algo importante para controlar los estudios en donde se investigan sus efectos. Y sí, me vas a decir que el DMT en general no se inyecta, sino que se bebe en brebajes como la ayahuasca. No te preocupes, vamos a hablar de los efectos del DMT en todas sus formas, pero el DMT vía oral dura mucho más tiempo, estamos hablando de horas. Y también existe una diferencia en la dosis. Por inhalación se usan dosis más pequeñas, unos 5 a 40 miligramos, mientras que cuando la consumimos vía oral se suelen usar de unos 10 a 150 miligramos, con lo cual la cantidad es mucho mayor. Y además en la vía oral, como sucede con muchas otras sustancias como el cannabis, requiere un tiempo para generar su efecto. Requiere que el DMT haya llegado a tu sangre y esto suele tardar unos 30 a 45 minutos dependiendo de la dosis, de tu composición corporal y obviamente de si tenías comida en el estómago o no. Pero uno de los resultados más interesantes sobre DMT tiene que ver con lo que hace en tu cerebro, pero no desde un punto de vista sintomático ni de alucinaciones visuales, sino a nivel celular. En ratones el uso de DMT estimula la producción de nuevas neuronas en el hipocampo. Esta estimulación no te afecta solamente para la formación de nuevas neuronas, sino que ayuda al recableado, a la plasticidad. Esto es interesante porque siempre la gente asocia los psicodélicos con, por decirte, daño cerebral. Resulta que las mierdas hasta lo protegen, digamos. Hasta el cannabis se ha comprobado que puede tener algunas propiedades neuroprotectoras.
La gente, por eso ahora ya tengo más, cuando la gente me dice, ¿y cómo no quedaste pendejo, Diego, de usar tantas drogas? Ahora tengo un poco más de argumentos, como decir, muchas de las drogas que usé tienen algunas propiedades neuroprotectoras, aunque no lo crea la gente, si investiga, se va a dar cuenta. Neuronal y te permite generar nuevas conexiones o nuevas redes. Por eso es muy probable que varios de los efectos duraderos del consumo de ayahuasca o de otros alucinógenos que continúan incluso después de que el efecto químico se haya acabado, se deben a esta plasticidad neuronal y este cambio en las redes que tenemos en el cerebro. Y lo más relacionado obviamente son los cambios que tienen que ver con tu conducta o con el impacto de los recuerdos traumáticos. Y la explicación de esto no es algo delirante ni de comunión con otras dimensiones, tiene que ver con neurociencia. Hoy la explicación más razonable de cómo funcionan los recuerdos y la memoria que tenemos es esta. Tus neuronas de una región específica, supongamos del lóbulo temporal, se disparan siguiendo un patrón específico. Y repetir ese mismo patrón luego es necesario para que vos recuerdes algo. De hecho, cuando estuviste estudiando todo el día y consolidás la memoria durante el sueño, disparás las neuronas en el mismo orden en el que las activaste durante el día para consolidarla. Y la ayahuasca y otras sustancias alucinógenas tienen una mayor capacidad para generar esa neuroplasticidad que simplemente hacer ejercicio o leer un libro. Ahí sí tenés un efecto químico tan intenso que la conexión neuronal, la formación de nuevas conexiones, es obviamente mucho más rápida que meditando. Y esa neuroplasticidad es la base de generar nuevas Por conexiones. eso Terence McKenna decía que la conexión, dijo, es más rápida que meditando. Por eso Terence McKenna decía que meditar sin psicodélicos era como tener un carro sin motor. Neuronales y le cambiaron la conducta preestablecida o por lo menos la intensidad de un recuerdo perjudicial justamente porque nuevas conexiones modifican ese impulso eléctrico en tu cerebro y le dan un nuevo significado o por lo menos reducen la intensidad del significado negativo. Pero una de las razones por las cuales el DMT, ayahuasca y otros alucinógenos ganaron popularidad en los últimos años tiene que ver con estudios que ponen en evidencia sus efectos positivos, sobre todo los relacionados con el estado de ánimo. Los estudios son bastante claros en su impacto positivo, sobre todo en depresión. Hay una clara mejoría entre la primera y la segunda semana usando DMT en personas que tienen síntomas de depresión. El único problema que tenemos es que, como te conté al principio, muchos de estos estudios evalúan el uso de DMT de manera endovenosa y no con el consumo típico como ayahuasca. La evidencia del uso de ayahuasca reduciendo Endovenosa supongo que se refiere a inyectado. A veces el doctor debería, a veces el doctor, como es que doctor, es que doctor, pues él va a hablar como doctor. La verdad que podemos hacer, pero podría decir, en vez de decir endovenosa, inyectado, para que entendamos más fácil todos, pues. Entendemos la mayoría, pero pues sí, bueno. de los síntomas de depresión también existe, pero no tenemos tanta evidencia como con el uso de DMT endovenoso. Pero esto no significa que el uso de alucinógenos sea todo positivo. Hay dos escenarios particularmente problemáticos por usar estas sustancias y uno está más asociado a la ayahuasca que el otro. En primera instancia, muchos alucinógenos pueden causar algo llamado psicosis persistente, que ya vamos a ver después, algo que es extremadamente raro. Y en segundo lugar y más común, Me gusta cómo dice eso. Agregó algo que es extremadamente raro. Porque la gente oye eso y, oh, ya viste, los psicodélicos causan psicosis permanente. Es extremadamente raro, pues, o sea, son, pues sí. Hasta te voy a decir, no solo los psicodélicos podrían causar psicosis permanente, cualquier evento traumático en tu vida lo puede generar. Y es extremadamente raro que pase. Entonces, bueno, pueden darte algo llamado desorden de la percepción persistente ligado a alucinógenos. Esto es básicamente una continuación de algún nivel de alucinación visual o auditiva posterior a haber usado estas sustancias. Es raro, pero es menos raro que la psicosis, y ambos son... es el HPPD, digamos, es raro también. Y tal vez dice más adelante de que parte del HPPD para ser diagnosticado, según lo que yo he leído, es que estas alucinaciones o secuelas que te hayan quedado deben de causarte angustia. Porque si vos me decís, Diego, tuve un flashback y miraba como que las paredes se derretían y no tenía nada. Tengo HPPD. Vos no tenés HPPD, vos cualquier cosa tenés una imaginación potenciada, digamos, o tenés un HPPD light, por decirte, lo estás disfrutando. La cosa para ser diagnosticado es que te dé angustia, te genere, te moleste, vos digas, puta, no aguanto estos sonidos que los oigo diferente, estos, yo no sé, patrones que miro en las paredes, no aguanto verlos. Pero bueno, vamos a ver. mucho más frecuentes en personas con problemas de salud mental de base, gente con patologías de salud mental importantes que experimentan con alucinógenos sin tener equilibrado su problema psiquiátrico. Pero en el desorden de la percepción, lo que más frecuentemente Me gusta ese stock image de la señora haciéndose la loca. Mira qué chistoso el stock image. con Así. alucinógenos Vos hace como que estás viendo cosas, vos estás loca. Te voy a grabar ahorita y vos hace como que estás haciendo, como que estás loca, como que estás viendo cosas. Vaya pues, sin tener equilibrado su problema psiquiátrico. hacele así, mira, mover la cabeza así, mira.
Sí. Pero en el desorden de la percepción lo que más frecuentemente encontramos son flashbacks de momentos de cuando se estaba bajo los efectos del alucinógeno sin reconocer que son flashbacks, sin reconocer que no son reales. Pero hay otro escenario más, que no está tan ligado al LSD o a la psilocibina, sino que está mucho más ligado al uso de ayahuasca y a la serotonina en sí misma, que es raro, pero que podría sucederle a cualquier persona, no requiere un problema mental de base. A este cuadro se le llama síndrome serotoninérgico, que son altos niveles de serotonina que son muy peligrosos para tu salud. No es que vas a estar más feliz por tener altos niveles de serotonina en sangre o en cerebro. Y de este cuadro vos tenés mucho más riesgo si ya tomás fármacos como los IMAO, como esos inhibidores de la monoaminoxidasa que te nombré antes, que se usan normalmente como antidepresivos. Combinar esto con ayahuasca puede aumentar mucho el efecto de la serotonina y generar este cuadro. Y si bien es extremadamente raro, hay relatos de muerte por el uso de ayahuasca, particularmente en sitios de alto consumo como Iquitos. Pero hay otro escenario o preocupación que es menos fundado. ¿Qué sucede si me vuelvo Está loco por bueno usar? ese dato de la serotonina. Yo esa no la sabía, digamos, de que te puede subir demasiado la serotonina si andas tomando antidepresivos. Digamos que bueno, yo no lo voy a olvidar quizás nunca porque como en Patreon me escriben, entonces digamos que si alguien está tomando antidepresivos pues y quiere usar ayahuasca, la respuesta prácticamente sería quítatelos un rato, al menos unos 3 5 días tal vez, no tomes. Alucinógenos. El miedo de esto existe y los relatos de personas que han tenido brotes psicóticos, como te mencionaba, por usarlas, es real. Es algo extremadamente raro, pero con que suceda una sola vez ya terminó la vida. Si bien no se sabe lo suficiente sobre el tema, se cree que el uso de alucinógenos podría disparar brotes psicóticos solo en gente que teóricamente está predispuesta o que tiene una historia familiar. Pero tomarlo con un grano de sal, porque realmente no sabemos eso. Otro stock image cagado de la risa. Vos hacés como que estás desesperado, como que estás loco. Puesta o Ay, sí, sí, sí. que tiene una historia familiar. Pero tomarlo con un grano de sal porque realmente no sabemos lo suficiente. Y probablemente la razón por la que esto sucede tiene que ver con que los alucinógenos actúan en el mismo receptor que algunos Puta, antipsicóticos. ya con el porro ya solo me voy a estar fijando en el stock image, ya voy a perder. No, ya, por favor, concentración, por favor. O algunos fármacos antipsicóticos no tradicionales como la risperidona, pero haciendo lo opuesto. Con lo cual, si sos alguien que tiene una historia familiar de enfermedad mental o alguna enfermedad similar, bajo absolutamente ningún concepto deberías usar ninguna de estas sustancias. Está perfecto preguntarse cuál es el riesgo en este tipo de situaciones. Lo que tenemos que entender es que no existe un escenario donde vos haces una intervención de salud, tomás algo, haces alguna práctica o incluso un procedimiento médico donde el riesgo no exista. Siempre, absolutamente siempre, existe un riesgo inherente a lo que estás haciendo. Salir a correr es muy saludable en general, pero implica un riesgo de lesión, muy bajo, pero existe. Y no en todos los escenarios es recomendable. Existen escenarios donde por tu situación no deberías salir a correr. Y este concepto vale para cualquier otra práctica. El ayuno es muy buena idea para quien tiene sobrepeso y diabetes tipo 2, pero es una pésima idea para una embarazada en el primer trimestre y en realidad en los demás trimestres también. Lo que tenemos que entender de absolutamente todas las herramientas que queremos poner en práctica es cuáles son los riesgos inherentes a lo que voy a hacer, qué puedo hacer para minimizarlos y qué no debería usar esa herramienta bajo ningún concepto. Y la mejor manera, sin ningún lugar a duda, de reducir los riesgos con el uso de alucinógenos es tener la presencia de un guía sobrio, una persona con experiencia en el uso de estas sustancias que no las esté consumiendo. Pero el chamán consume, doctor. Pone la imagen de un guía sobrio y el chamán es el que más loco se pone. Posiblemente, muchas veces. Pero bueno. En el momento en el que esté al lado tuyo, que pueda guiarte cuando lo haces. Aclaradas estas precauciones, es importante que entiendas que muchas drogas psicoactivas, tanto las legales como las ilegales, tienen incluso más efectos secundarios y más riesgos asociados sin los beneficios. Incluso sabemos que muchas sustancias psicoactivas como el alcohol representan un problema mucho más grave, tanto para nuestra salud como para la del prójimo. Esa es la tabla de David Knott. Esta es la tabla de David Knott. El señor está poniendo el mejor estudio que hay hasta la fecha de las drogas, de lo riesgoso que son las drogas. De hecho, como ves en este gráfico, por cantidad de consumo y por riesgo, la primera sustancia es el alcohol y la última sustancia, la que menos riesgo implica, es de la que vamos a hablar ahora, los hongos alucinógenos y la psilocibina. La psilocibina es otro compuesto ¡Bravo! Ya, bien, doctor. ¡Bravo! psicoactivo que se encuentra en hongos alucinógenos comestibles. Estos se usaban históricamente en la medicina tradicional de Norteamérica. Y de la misma manera que el DMT y la ayahuasca, la psilocibina también depende estructuralmente del triptofano. Esto no es nada menor porque existen muchos estudios que probaron a la psilocibina junto a psicoterapia en depresiones resistentes a fármacos con muy buenos resultados y en 2018 se empezó a utilizar aprobada por la FDA y en 2019 se empezó a utilizar para depresiones mayores en líneas generales. Y en 2020 la probé yo. Así debería decir el doctor. Después de que eso pasó, tuve la lista. Después de que leí eso, yo como soy doctor dije, bueno, si ya lo aprobó la FDA, entonces yo también puedo. La primera A veces hay gente que necesita la aprobación gubernamental para decir, vaya, pues ya puedo.
La ventaja de la psilocibina, sin ningún lugar a dudas, es la seguridad. La dosis letal 50, que es la dosis que siempre utilizamos para ver la toxicidad de una sustancia, como la de la cafeína, que es de 10 gramos aproximadamente, dependiendo de lo que peses, es muy alta. De hecho, es una vez y media más alta que la de la cafeína. Esto la hace una sustancia relativamente segura porque normalmente la psilocibina es un 1% del peso del hongo que más concentración trae, que es el Psilocybe cubensis, y necesitaríamos consumir más de 1,5 kg de hongos secos para que una persona de peso normal alcance la dosis letal 50. Muchísimo antes de poder haber alcanzado esa dosis, estarías en otro planeta y no sabrías cómo consumir más hongos, con lo cual no existe registro de muerte por el consumo de psilocibina. Lo malo de todas las dosis letal 50... Ni de LSD, doctor. También, que es otra triptamina. Ojalá la agregue. Vamos a ver si agrega a Lucía. Cuenta que son las dosis que matan al 50% de los organismos que consumen esa cantidad, es que la probamos en ratas, ya que obviamente estas cosas no se prueban en humanos y se suelen medir en miligramos por kilo. El problema obvio es que nunca sabemos si estas dosis son trasladables a los humanos, ya que algunos animales como los conejos son mucho más sensibles que las ratas. Aún así, el punto es que estamos extremadamente lejos de la dosis letal. Una dosis recreativa de psilocibina suele ser a partir de los 10 miligramos aproximadamente y es más de 100 veces inferior a la dosis letal. De hecho, entre 30 y 40 miligramos encontramos la dosis a la que Terence McKenna llamaba históricamente dosis heroica. Los efectos de la psilocibina comienzan unos 10 a 40... Que suelen ser 5 gramos de hongos secos. Eso se le tal vez... Él dijo los miligramos como doctor que es, vea, como doctor. Miligramos, Diego, no, 5 gramos de hongos secos, qué putas. Yo soy doctor. Yo abro en miligramos. Vaya pues. 40 minutos después del consumo y suelen durar unas 2 a 6 horas dependiendo del metabolismo de tu hígado. Y una de las razones obvias por las que se popularizó el consumo de psilocibina y de hongos en las últimas décadas, además de la seguridad, tiene que ver con que no llevan a la dependencia, a diferencia de, por ejemplo, fármacos ansiolíticos o de estimulantes o otras drogas ilegales, etc. Pero a su vez también tiene que ver con el sitio de acción. La psilocina, que es la forma activa de la psilocibina, actúa en uno de los receptores específicos de la serotonina, el mismo que DMT, llamado 5-HT2A. Y si bien bajo ningún concepto tenés que recordar el nombre de este receptor, es importante por varias razones. Primero, porque muchos antidepresivos actúan en varios sitios de acción y por eso pueden dar muchos tipos de síntomas y de efectos adversos, mientras que la psilocina se une específicamente a este sitio. Por ende, el espectro del efecto es más controlado. En segundo lugar, importa porque justifica muchos de los síntomas... Eso está bueno como lo explicó. Esas son las cosas que saben los doctores, digamos. La manera en la que dicen las cosas es la manera como un doctor explica. Un doctor que dice más o menos bien las cosas. Lo felicito, doctor. Continúe, por favor. De alucinógenos. Por ejemplo, este receptor es común en la corteza visual, que está cerca de tu nuca, en el lóbulo occipital, y es la parte de nuestro cerebro que interpreta la información que vemos. De hecho, es una de las razones por las cuales los alucinógenos muchas veces llevan a tener alucinaciones visuales, incluso a personas que son ciegas. Pero a nivel de efecto, genera algo parecido al DMT, dándote euforia, sensación de paz, despersonalización, alucinaciones visuales, algunos náuseas y otros síntomas, pero tiene un menor efecto en esas 5 dimensiones de la alteración del estado de conciencia que te había mencionado antes. Ahora, no es lo mismo consumir una dosis típica de alucinógenos que lo que llamamos microdosis. Con microdosis nos referimos a un décimo o una vigésima parte de la dosis habitual. Y muchas veces estas microdosis se consumen de manera procesada, como barras de chocolate o en una bebida como un té. Pero por definición la microdosis se refiere al uso de una dosis... Bueno, procesada, doctor, los chocohongos, sepa lo que... Los hongos van sin procesar, doctor. Ahí solo los agregan al chocolate, así hace la gente, digamos. No ha comido chocohongos el doctor y es entendible. Es entendible. Pero el chocohongo, doctor, no va procesado. Va procesado el chocolate. El hongo va ahí metido, normal así. Suficientemente pequeña para no alterar el funcionamiento normal en tu vida cotidiana. Y en general estos suelen ser dosis de 0,1 a 0,3 gramos de hongos secos, mucho menos si estamos hablando en miligramos de psilocibina, obviamente. Y algo que vemos cada vez más es la combinación de microdosis de psilocibina con sustancias nootrópicas como la melena de león o vitaminas como la niacina o B3, que es normalmente utilizada para aumentar la producción de NAD en tus mitocondrias para que vos tengas más... Que la melena de león es otro hongo, digamos, también. E incluso se usa en... Yo no lo he probado, pero dicen que es buena para la memoria y... Si alguien tiene melena de león, mándeme, por favor. Bueno, la verdad que el león no tendría melena. El león no tendría melena si se dejara esquilar. En cremas para es que andamos como Rastamón, entonces bueno. Reducir el enrojecimiento de tu piel, pero en teoría la niacina combinada con la psilocibina podría aumentar su absorción. Y la idea es simple, es un proceso que quiere combinar estas sustancias en forma de microdosis con otras sustancias que puedan potenciar su efecto y es lo que en inglés se conoce como stacking. Y existen otras sustancias que se usan en forma de microdosis como el LSD, pero que merecen su propio video. El uso de microdosis se popularizó desde que algunos estudios mostraron mejorar estrés, ansiedad y depresión. Pero te diría que uno de los efectos más interesantes es que algunos estudios pequeños en pacientes de cáncer terminal utilizaron psilocibina, algunos en microdosis y algunos en dosis habituales, porque esto es algo que les permitía a los pacientes no solamente reducir la ansiedad en general, sino perder gran parte de la incertidumbre y del miedo a la muerte, que es algo muy bueno para alguien que está en esa situación. Y sin intención de pincharte el globo, pero siendo lo más objetivo posible, algunos estudios no vieron este impacto de mejoría en el estado
estado de ánimo con las microdosis. Esta diferencia en opiniones con respecto Eso está bien que lo diga, doctor. Yo las microdosis, yo tengo un protocolo, doctor. Tal vez puede confirmar lo que yo he dicho, doctor, o tal vez ha visto lo que yo he dicho. Las microdosis no se pueden hacer todos los días. Hay gente que le cuesta comprender eso. Y como no se sienten, vos no te deberías de sentir ando en microdosis. Si no, ya te pegó. No se pueden hacer todos los días. Existe la tolerancia cruzada incluso. Bueno, entre triptaminas. Pero bueno, respecto al efecto que tienen estas muy pequeñas cantidades de psilocibina, tiene que ver con que muchas veces la información se adquiere con participantes que responden a cuestionarios, que es un tipo de información de la peor calidad posible. Es simplemente vos respondiendo a un cuestionario de manera subjetiva, al cual podés haber estado sugestionado después de haber utilizado esas microdosis. Pero veamos tanto cómo funcionan las dosis normales como las microdosis, porque siempre hace mucho más fácil entender cuál va a ser la consecuencia de utilizar algo. Si vos sabés que un cuchillo filoso corta y que usar el cuchillo más rápido aumenta tu riesgo de error, te vas a dar cuenta de que moverte muy rápido con un cuchillo filoso aumenta tu riesgo de cortarte. ¿Qué sucede con la psilocibina y con otros alucinógenos? Muchos de ellos tienen efectos psicodélicos a través de esos mecanismos que te nombré antes que están ligados a la serotonina. No hace falta que sepas nada de neurotransmisores. La serotonina normalmente te relaja y aumenta tu actividad parasimpática. Con lo cual, aumentar mucho la serotonina rara vez aumenta tu capacidad cognitiva. Suele generar lo opuesto, te relaja y estás menos alerta. Por eso, la microdosis funciona, al menos anecdóticamente, para reducir la ansiedad y reducir el estrés, porque estás aumentando tu actividad parasimpática. Este menor nivel de estrés muchas veces impacta de manera negativa en tu capacidad para tomar decisiones y en tu capacidad de razonamiento, pero podría impactar de manera positiva en nuestra creatividad. De hecho, a lo largo de los años siempre escuchamos que las sustancias alucinógenas como la dietilamida de ácido lisérgico, que vos conoces como LSD, la psilocibina o la mescalina, pueden hacernos más creativos. Hasta hay personas que consideran que la música de los Beatles cambió radicalmente después de iniciar su uso con LSD. no, no aseveran, ellos mismos también lo aceptaron. No hay personas que aseveran, los Beatles mismos dijeron que había cambiado, o sea, ellos mismos han aceptado, hay entrevistas. Ellos, lo que sí dijo John Lennon siempre negó que Lucy in the Sky with Diamonds fuera alusión a LSD, eso lo negó, pero ellos aceptaron usar LSD, eso sí. Pero en las ciencias también tuvo su impacto. Pensá que poder detectar virus como el COVID-19 o el HIV se basan en un método llamado PCR, o reacción en cadena de polimerasa, que inventó Kary Mullis gracias al uso de psicodélicos y que le dio un premio Nobel. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué un alucinógeno podría hacernos más creativos? ¿Qué efectos genera en nuestro cerebro y en nuestras redes neuronales? Y sobre todo, ¿qué cambios puede generar en esas redes a largo plazo que podrían hacer que nuestro cerebro funcione de una manera diferente, incluso si luego dejamos de usar estas sustancias? En nuestro cerebro el uso de alucinógenos está relacionado con la coordinación de 3 redes neuronales del estado en reposo. Para que vos entiendas, todos tenemos redes neuronales en nuestro cerebro. Hay algunas que son muy diferentes, que tienen que ver con tus recuerdos, que tienen que ver con alguna habilidad especial que vos tengas, que nos hacen únicos, algo que no siempre es bueno, y redes neuronales que todos compartimos y que son necesarias para ciertos procesos generales. Pensá, por ejemplo, en la red de neuronas y de áreas del cerebro que hacen que vos te des vuelta cuando alguien dice tu nombre. Hola, señor Thompson. Eso es algo que todos tenemos y requiere neuronas que escuchan el ruido, neuronas que reconocen el significado del sonido y lo unen al recuerdo de que ese sonido es tu nombre, neuronas que mueven tus músculos de cuello, que mueven tus músculos de ojo y neuronas que reconocen lo que vos estás viendo. Estos son circuitos que tenemos todos y los psicodélicos funcionan coordinando 3 tipos de redes típicas del reposo, del estado no relacionado con la alerta y que te pueden parecer irrelevantes pero son centrales para tu creatividad. La red de modo default, que está relacionada con las ideas en general, con generar ideas básicamente. La red de control frontoparietal, que es la que hace evaluación de las ideas que vos ya tenés, para que vos determines si vale la pena o es una mala idea, y la red de saliencia, que es la que te ayuda a enfocarte en estímulos externos. Pensá en la Nombres que todos nosotros olvidaremos al solo terminar este video. saliencia como algo que llama tu atención. Un sonido al que vos estás acostumbrado a escuchar todo el tiempo genera menos saliencia que una explosión cercana que puedas llegar a escuchar. Y estas 3 redes que no tenés que recordar son importantes porque la teoría de neurociencias nos explica que existe un marco dinámico del pensamiento, que la creatividad o el pensamiento creativo es alternar entre estímulos internos con pocas limitaciones y externos con muchas limitaciones. Y cuando se consumen psicodélicos, Es estas aquí redes neuronales donde típicas el doctor, aquí se ha puesto denso el doctor, puta. Vayamos ya al grano, doctor, puta, me está dando así como una masa densa de información, demasiado, doctor. Pero bueno, sigamos pues ya porque ya lo hicimos, ya llegamos ya hicimos dos terceras partes básicamente. actúan menos, lo que te muestra Y iba a decir una expresión bien racista, iba a decir una expresión bien... que los alucinógenos, como la psilocibina, hacen a tu cerebro más flexible. Y esto hace a la psilocibina no solamente buena para la creatividad, por menos desde el punto de vista anecdótico, la evidencia no es tan fuerte, sino que también muestra su utilidad para ayudar a cambiar patrones de pensamiento más rígidos o más inflexibles, particularmente en personas con alguna enfermedad mental o con trastornos obsesivos. Esto sucede básicamente porque de la misma manera que te mencioné antes con DMT y ayahuasca, la psilocibina muchas veces te permite obtener una nueva perspectiva del evento o del problema por esa reestructuralización que te había mencionado
denominado los estados alterados de conciencia, que después se suele integrar en una terapia. Básicamente te permite flexibilizar tus conexiones neuronales y lograr nuevos patrones de pensamiento. Y ¿Por si qué bien no esto es dijo bastante eso nuevo, y nada más tuvo que decirnos 2 minutos de bla 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 bla? Bueno, pero ya vamos a terminar, ya tengo. y la evidencia todavía no es mucha, es crucial para las adicciones también. Estudios sobre el abuso de sustancias y el uso de psilocibina mostraron resultados muy buenos. De hecho, en uno de ellos el 50% de los participantes dejó de fumar después del estudio. Sigue siendo una muestra pequeña y sigue Ese buen resultado el que dio, no me podía yo 50%, el dato no me lo podía, el número, yo sí sabía que podía ayudar a dejar adicciones, pero al menos más del 50 o el 50 dijo, o sea que si usas hongos con propósito de dejar de fumar, tenés tal vez un 50% de posibilidades, tal vez, no sé. Bueno, faltando más información, pero estamos hablando de que el 50% de las personas que participaron dejaron de fumar con una sola experiencia de uso de psilocibina. Y los efectos que esto puede tener en la adicción no tienen nada que ver con el efecto químico en tu cerebro, sino probablemente con esos cambios de redes neuronales que pueden generar, que te hacen tener conductas menos adictivas. No tienen que ver con sacarte de encima una adicción química. Y todo esto está muy bien, pero los hongos y las plantas no son las únicas fuentes de alucinógenos. También tenemos sapos que tienen DMT como componente psicoactivo de un veneno que tienen en las glándulas parótidas. Los efectos de ese veneno son muy similares a los efectos de la psilocibina y los efectos de la ayahuasca. De hecho, la evidencia con respecto al uso de esta sustancia mostró una reducción de depresión, ansiedad, estrés y mayor satisfacción en la vida, incluso luego de un solo uso y sosteniendo ese beneficio por meses. De nuevo, esta evidencia eso tomala es como anecdótica correcto. porque muchas Así es el estudio, porque es evidencia anecdótica, señor. Bueno, va a decirlo ahorita. veces se genera con participantes respondiendo cuestionarios después de haber usado la sustancia. Pero lo que Bueno, pero sigue siendo evidencia, ¿no? ¿Y cómo más van a comprobar un estudio que respondiendo a preguntas? ¿O hay otras maneras? Pero bueno. sí es muy evidente con el consumo de DMT proveniente de estos sapos es que parece que existe una modulación de la inflamación en humanos, una reducción de las sustancias inflamatorias como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa, que son sustancias que siempre generan más inflamación. Y uno de los puntos más importantes de las sustancias alucinógenas es la variabilidad de sus efectos. La misma dosis de psilocibina no impacta de la misma manera en dos personas diferentes en dos circunstancias diferentes. Su impacto depende principalmente de la mentalidad, del estado de ánimo al consumir esta sustancia y del escenario en el cual el consumidor se encuentra en el momento de tomarla. Si la mentalidad o el escenario son malos, si vos no te sentís seguro, pueden dar lugar a una muy mala experiencia. Y la dosis, doctor, también. El tercer factor. El set y el setting está explicando el doctor básicamente, pues, la mentalidad y el lugar, el ambiente. A paranoia o a lo que coloquialmente se conoce como un mal viaje. Esto sucede desde un punto de vista fisiológico porque muchos alucinógenos aumentan tus niveles de cortisol, aumentan tu percepción del estrés. Si tu nivel de cortisol ya está aumentado por otros factores emocionales o de situación en la que vos estás y consumís alucinógenos, aumentás tu riesgo de activar sitios del cerebro más ligados a la percepción del estrés y a la amenaza, como la amígdala, que tienen más receptores para el cortisol que otros sectores del cerebro y pueden modificar tus alucinaciones visuales o auditivas. Esto puede dar lugar a tener una muy mala experiencia o incluso una experiencia traumática. Y esto Es que me da risa cortisol que el stock image, otros digamos. sectores del cerebro y pueden O modificar stock video sería. tus alucinaciones visuales o auditivas. Esto puede Ay, dar lugar a ay, tener una muy mala ay, experiencia o incluso ay, me dio una mal experiencia traumática. Y estos viaje. criterios son los que en inglés se conocen como set and setting, básicamente cómo estás vos y tus circunstancias. Y en la mayoría de los estudios hechos al respecto se encontró que las personas que tenían más experiencia usando psilocibina refirieron tener siempre una mejor experiencia que aquellas que nunca habían utilizado este tipo de sustancias. Con lo cual, saber qué es lo que se te viene, saber cómo va a ser la experiencia, minimiza los síntomas negativos. Luego, el consumo de estas sustancias en grupos grandes de 8 personas o más no eran recomendados porque podían aumentar tu sensación de paranoia. Esto sucede porque durante el consumo de alucinógenos como la psilocibina, pero otros alucinógenos Yo también, por eso no hago ayahuasca. Mira esta foto. Esta foto es más o menos real. Creería yo que es de un... Es así, ahí están. Así es real esta foto. No, esta no es stock. Este no es stock. O tal vez es stock de una ceremonia verdadera. Así es la onda. Pijamada. Con vómitos. Bueno, tu sensación de paranoia. Esto sucede porque durante el consumo de alucinógenos como la psilocibina, pero otros alucinógenos también, se aumenta la sugestibilidad de las personas. De la misma manera que esto te hace más receptivo a cosas sensoriales, también te hace más receptivo a las interacciones con otras personas o con el medio ambiente. Por ende, más personas, más riesgos de una mala sugestión, más riesgo de aumentar el cortisol, más riesgo de mala experiencia. Y los especialistas en esto recomiendan como instrucciones para evitar ese mal viaje que, si sentís que te estás muriendo, derritiéndote o algo te está sucediendo durante esa experiencia, no luches contra esa sensación porque eso aumenta tus niveles de cortisol y aumenta tu frecuencia cardíaca y observala como si fuese una meditación. El segundo aspecto dentro de los instructivos más importantes que se suele mencionar tiene que ver no es así de sencillo, doctor. No es así de sencillo. Esta es la solución, no la peleé. Sí, no la peleé, es lo mejor. Déjala en parte.
en parte, pero es natural pelearla, porque si te estás sintiendo que te estás muriendo, no vas a decir, vaya pues mátame, me entrego a ti, muerte. O sea, no es tan sencillo eso. Es que eso desde el principio debe de ser. Tu intención para tratar de que eso no pase es como la intención del trip. Yo voy a dejar que me lleve el viaje. Con eso mitigas bastante. Posiblemente no te dé, porque vos mismo ya te entregaste. Pues aquí me entrego a venga lo que venga. ¿Me entendés? Pero ya una vez vos estás enrollado así, no es tan fácil como dijo el doctor, así, entregate y ya, no, no. Pero bueno, Ver con los efectos del alucinógeno cambiando tu percepción y el significado de lo que estás viendo. Muchas veces esto implica enfrentar cosas negativas de tu propia vida o recuerdos traumáticos o algo similar de cosas que dejamos de explorar como adultos con nuestro cerebro porque representan un daño potencial y justamente en esta situación se hacen en un intento de reconectar o recablear tu cerebro, de darle un nuevo significado. Para esto es central que exista alguien con quien puedas hablar luego sobre esa circunstancia. Por eso hoy para depresión se combinan tanto el uso de psilocibina con psicoterapia posterior. Y tener en cuenta tu actitud y tu entorno no sirve solamente para la gente que consume psilocibina o alucinógenos, sirve para todos. Todos necesitamos tener en cuenta nuestro estado de ánimo y mejorarlo para tener la mejor experiencia en la vida posible y no un mal viaje, pero ya ajeno al uso de alucinógenos. Lo más interesante de los alucinógenos es que son la única familia de sustancias de la cual escuchamos reportes cotidianos de personas que consumieron estas una sola vez y les alcanzó para tener un impacto profundo en ellos el resto de su vida. Esto lo asociamos por un lado con el cambio en esas redes neuronales que te mencionaba antes, pero por otro los asociamos con esas alteraciones de las dimensiones de la conciencia que te había mencionado antes. Y no solo con alteraciones, sino con la idea de que nos brinda un estado de conciencia más elevado, que esto es discutible. Estos estados es casi una experiencia religiosa. los alterados de conciencia tenían como recordatorio un menor nivel de vigilancia, alteraciones sensoriales, básicamente visuales y auditivas más que nada, disolución del ego, reestructuralización de lo que vemos, o sea, cambiar el significado de lo que vemos, y ese síntoma llamado inmensidad oceánica. En el caso del DMT y de la psilocibina, se centran más en las alteraciones sensoriales, pensá en las alucinaciones de cosas que no están, y en la reestructuralización, que es cambiar el sentido o interpretación de lo que vos estás captando. Algo importante para los beneficios asociados a salud mental. Y la parte de disolución del ego y de inmensidad oceánica es lo que nosotros más asociamos con experiencias místicas, sentir que vos ya no sos vos, sentir que estás unido a algo, sentir que sos infinito. Muchos reportes son similares con respecto al uso de alucinógenos en este sentido. Por eso coloquialmente consideramos que el uso de alucinógenos tiene que ver con aumentar nuestro ancho de banda de conciencia, aumentar la cantidad de información sensorial que llega a nuestro cerebro y que genera una respuesta. De hecho, este efecto, esta respuesta es tan importante que algo que se usa en neurociencia para medir la respuesta de nuestro cerebro Digamos llamado que ha estado diciendo cosas interesantes, por eso no había parado el último minuto, digamos, ha estado diciendo, o sea, es que el doctorcito tiene rachas buenas, algunas de repente densas, que se bota doctor, apúrese, y otras, y otras que decir buena onda doctor, prenda y sorprenda. de inhibición prepulso es un parámetro que usamos para medir el efecto de una sustancia psicodélica. La premisa es simple, con un sonido inesperado se hace sobresaltar a alguien, pero si antes de hacer la prueba haces lo mismo con un sonido más suave, el sobresalto es menor, pero esto sucede en condiciones normales. Cuando vos usás psicodélicos, ese efecto menor no se da. Pensalo como que tu cerebro no pone ningún filtro a la información que llega y te sobresaltás igual, aunque ya te hayas acostumbrado. Por eso podemos entender que la percepción está aumentada, pero también que las capacidades cognitivas en ese momento están disminuidas, con lo cual no podemos decir realmente que sea un nivel de conciencia mayor. Es un nivel mayor de percepción sensorial, pero es un nivel menor en tus capacidades cognitivas como la atención, la memoria y muchas más. Lo que realmente cambia y no lo hace ni para bien ni para mal, tiene que ver con el tiempo, el espacio y el individuo. Normalmente las personas que usan psicodélicos refieren que el tiempo se frenó o se ralentizó. Algunos incluso refieren que se unió el pasado y el futuro. Obviamente estas son experiencias subjetivas. Y con respecto al espacio, normalmente con todas estas sustancias, los participantes de estudios tienen la sensación de que las barreras, la separación entre uno y el ambiente, desaparecen. De ahí la sensación que llamamos inmensidad oceánica, que básicamente implica que no tenés límites. Muchas veces esto se condice con las sensaciones de haber salido de tu cuerpo, como lo que se llama coloquialmente un viaje astral. Y más allá de que todo esto te pueda parecer interesante, no hace falta consumir alucinógenos para que ingrese DMT en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es verdad, digamos, no es necesario. Ya vamos a ver qué dice el doctor de esto. Viene a decirnos de qué forma lo podemos hacer naturalmente, supuestamente. Vamos a ver. Nuestro cuerpo ya fabrica DMT. Aún así, yo te diría, bueno, la experiencia cuando fumas DMT, al menos, supongo que igual con ayahuasca o comes hongos, puta, yo no sé, es difícil poder replicar ese estado sin ingerir una sustancia. Bien difícil, por no decir casi imposible. Pero como tenemos la mente abierta, vamos a dejar esa posibilidad ahorita a ver qué dice el doctor.
a partir del triptófano, y hoy consideramos que el DMT es un neurotransmisor. Y si leíste o consumiste contenido sobre el tema, seguro hayas escuchado que el DMT, de la misma manera que muchas otras cosas de función más mística, se produce en una glándula del cerebro llamada glándula pineal. Esta es una parte de tu cerebro que muchas culturas consideran como el tercer ojo, y hay razones fisiológicas para todo esto. Piensa que la glándula pineal produce melatonina, con lo cual ya produce algo a partir de la serotonina y a partir del triptófano. No sería tan ilógico que produjese DMT. En segundo lugar, el DMT aumenta tu percepción sensorial, con lo cual es lógico que el sitio de fabricación sea apodado tercer ojo, si te permite ver cosas que antes no veías. Pero también te tengo que pinchar el globo y es importante que entiendas que no hay ninguna evidencia de todo esto. De hecho, altas cantidades de DMT, a lo que no podríamos Pero ¿por producir qué va a nosotros si lo pinchar el consumimos globo? ¿Por qué? A mí no me pincha nada. Pero bueno, tal vez alguien estaba bien entusiasmado y sintió que le pinchó el globo. Pero, afuera, no generan más actividad en tu glándula pineal, sino algo llamado hiperconectividad que afecta prácticamente a todo el cerebro. Dicho esto, la pregunta no es si podemos aumentar el DMT naturalmente en nuestro cerebro, sino si podemos generar efectos parecidos sin la necesidad de un alucinógeno. Y la respuesta a eso es sí. Las experiencias místicas asociadas al DMT y a otros alucinógenos están muy ligadas a algo llamado oscilación de las ondas teta en nuestro cerebro. Y sin quemarte el cerebro y explicándote fácil, la oscilación es la actividad rítmica o repetitiva de las neuronas en una región del cerebro específica. Básicamente que funcionen en un orden, que funcionen siguiendo una secuencia, una cantidad de ritmos por minuto, si querés. Y teta significa que funciona en una frecuencia ya específica. quiero Ese que ritmo va termine el funcionando en una doctor. cantidad de hertz o de ciclos Ahora por segundo sí, determinado. Esto es muy importante para tu percepción apúrese, sensorial doctor. porque quien más tiene oscilaciones de teta, más se asocia a experiencias místicas consumiendo alucinógenos. Por ende, a más de esta oscilación genero, más chance tengo de tener estas experiencias sin necesidad de consumir una sustancia. Y una de las maneras más obvias de aumentar el efecto de estas ondas teta es la meditación, particularmente la meditación sin ningún tipo de otro estímulo. Esto genera, por un lado, un aumento de la actividad La teta, pero por el otro nos meditación. garantiza que no les Y aumentar el efecto de la aumentar el pose. efecto de estas Trata de mantener esa pose por 10 minutos a ver si no te empiezan a doler los brazos. A los 5 vas a estar ya no aguanto, Diego. Pero medita, cabrón, vos medita. Oh, manipeme. Ay, ay, ay. Bueno. ondas teta es la meditación, particularmente la meditación sin ningún tipo de otro estímulo. Esto genera, por un lado, un aumento de la actividad teta, pero por el otro nos garantiza que no le estamos prestando atención a otros estímulos externos como distracciones, como luz, voces de otras personas, sonidos ambientales, etc. Y permite que otras áreas de tu cerebro no relacionadas tengan menos actividad. Por eso, históricamente, para alcanzar estados semejantes, las personas se retiraban a meditar por días o semanas en una cueva o en la oscuridad. Hoy podemos usar ondas binaurales, básicamente sonidos con una diferencia entre el oído derecho y el oído izquierdo. Básicamente usar auriculares donde en un lado escuchas una frecuencia específica y en el otro tenés una pequeña diferencia, básicamente entre los dos. Y esa diferencia entre el lado derecho y Hey, gracias por la donación, Brandon. Mil gracias, brother. Se aprecia, gracias. Digamos que el doctor se ha tardado bastante hoy, nos ha llevado puta. Pero él ha querido explicar, básicamente lo que está haciendo el doctor es explicar la experiencia psicodélica en términos médicos y queriendo, quizás de alguna forma él como doctor dirá, no tiene nada de místico, no tiene, esto es lo que pasa, esto te lo explico, no es que, no sé, pero la verdad que es bien subjetivo la cosa y es como tratar de explicar el amor, por decirte. Mira, es que el amor son procesos en los que la serotonina y se ha comprobado que también una región del cerebro se enciende y también es que eso es el amor, pero va más allá, o sea, va más allá. ¿Por qué amas a tu mamá? ¿Por qué existe ese lazo con tu mamá o con tu mujer o lo que sea que ames? Digamos, es como algo así. No todo lo puede explicar la ciencia. Él está explicando lo que puede, lo que la ciencia puede explicar, digamos. Esto es lo que pasa a nivel cerebral, digamos. Esto es lo que pasa a nivel cerebral. Pero al final es difícil poner en palabras la experiencia o incluso poder como cuantificarla, por decirte, medirla, pues, o cómo puede cambiar a una persona radicalmente. Terminémoslo rápido, pongamos la velocidad, subámosle más todavía. Vamos, doctor, terminemos. 7 Hz. Esta diferencia entre el sonido que ingresa con auriculares a cada lado de tu cerebro ayuda a coordinar la actividad de los dos hemisferios de tu cerebro y de tus neuronas. Por ende, en teoría, podríamos usar estas ondas teta para ayudarnos a inducir ese estado en nuestro cerebro. Yo quiero usar las ondas teta para lo que me dé la gana. ¿Entiendes? Y si las quiero besar, beso las ondas teta y listo. De meditaciones y de estados de actividad cerebral suelen tener mucho más efecto en el umbral del sueño, antes de que vos te quedes dormido por completo. Esto sucede porque nuestro cerebro aumenta la actividad teta en ese momento y luego delta durante el sueño profundo. Por eso los sueños lúcidos, por ejemplo, suceden en el umbral del sueño, antes de que vos te quedes dormido principalmente. Por ende, en línea general es meditar durante mucho tiempo en la oscuridad. El sueño lúcido no pasa en el umbral del sueño. Podés tener tal vez alguno así, pero pasa cuando estás en estado profundo. Yo mismo, eso sí, yo lo he experimentado y he estudiado. Y el sueño lúcido, tal vez te puede pasar uno así, de pura casualidad, pero en general siempre en estado profundo de sueño.
sin otros estímulos y sobre todo hacerlo cerca de los umbrales de sueño, cerca del momento en el que me voy a dormir, es donde más chance tenemos de generar los mismos efectos a nivel cerebral y por supuesto que jamás vas a tener los mismos efectos meditando que utilizando grandes cantidades de alucinógenos. Internet está lleno de meditaciones especiales y de ejercicios respiratorios que prometen aumentar tus niveles de DMT, pero esto claramente es falso. El DMT sin esos inhibidores de la monoaminoxidasa que te mencioné antes cuando hablábamos de ayahuasca duran muy poco tiempo en tu cuerpo, con lo cual los ejercicios respiratorios jamás servirían para esto. En su lugar, enfócate en meditar y en hacer otro tipo de prácticas más rítmicas que le ayuden a tu cuerpo a aumentar la actividad teta de tu cerebro, que va a reducir tu ansiedad y a darte muchos de los beneficios de los alucinógenos y mantener esa plasticidad neuronal que necesitas para cambiar tu conducta cuando quieras hacerlo. Pero incluso habiendo estado meditando por muchos días en la oscuridad en Tailandia y en cuevas en Bali, te puedo decir que los efectos que me refirieron las personas a las que consulté para hacer este video no son alcanzables, al menos en mi experiencia, simplemente meditando. Por eso tienen la capacidad de recablear tu cerebro mucho más rápido de lo que una No sé si entendí bien. ¿Son amigos lo que le dieron o él pasó el... meditación como mindfulness, zen o trascendental podría. Ya me Lo que sí tienen... te puedo decir es que es probable que en un futuro no cercano podamos alcanzar estos mismos estados con estimulación electromagnética del cerebro, como sesiones de neurofeedback y evitando el riesgo de las sustancias químicas. Por motivos legales te tengo que decir que uses este video solamente como información y no como consejo para consumir ningún tipo de sustancia. Y si te gustó este video, suscríbete, ponle me gusta o compartilo porque vas a tener todas las semanas videos como este sobre temas que espero que sean cada vez más interesantes. Le vamos cada vez más interesante. El doctor, mira que ya le vamos a dar un buen like. Ya el doctor ya no quiere hablar de medicina. Ya creo yo que quiere pasar de medicina. Ya mira, tiene una tiene un su, digamos que Consumen tiene un dije ahí así a lo bien nueva era, de repente va a estar hablando de los chakras, las energías, no me extrañaría pues. Pero buena onda, doctor, le agradecemos, estuvo interesante. Le pongo 8.5 de 10, 8.3, porque algunas veces se tardó. Pero, hey, gracias Jonathan Arón por la donación al programa, brother, se aprecia un montón.